Hola, buenas. Vamos a ver un poco lo que es el tema de la ley de Coulomb para los alumnos de primero de carrera de física, en especial los de la UNED, en la que yo estoy matriculado. Y voy a intentar explicarlo pues como mejor pueda. A ver, la ley de Coulomb señala que la fuerza, la nombramos como F, y se mide en newtons, con la que dos cargas eléctricas se atraen o repelen y es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en metros que las separa. Vale, esto lo que quiere decir es que esta fórmula de aquí, la de F igual a K por QQ partido R cuadrado, donde R cuadrado es la distancia, K es la constante, etcétera, etcétera, lo que nos viene a decir es como la fuerza física con la que se atraen dos partículas en el espacio. Aquí está el dibujo de las dos partículas y cómo se atraen. K, como os había dicho antes, es la constante eléctrica del medio en el vacío. Se vale K9 por 10 a la menos 9 newtons. Esto es importante y lo usaremos bastante. Cuando las dos cargas tienen igual signo, la fuerza es positiva e indica repulsión. Si ambas cargas poseen signos opuestos, la fuerza es negativa y denota atracción, como la figura. Vale. Aquí vemos como la figura, como es una carga Q mayúscula, es positiva y la carga Q minúscula es negativa, por lo tanto se atraen. Esto es como, lo habréis oído muchas veces, el tema este de que los polos opuestos se atraen. Pues es eso. Cuando tiene el mismo signo, si por ejemplo esta Q mayúscula hubiera sido Q menos, hubiera sido negativa, se repelirían y las partículas, en vez de juntarse, se separarían. En muchos casos es útil el concepto de campo eléctrico, que se puede definir como la fuerza por unidad de carga. Así, para una carga Q, el módulo de campo eléctrico producido a una distancia R es K por la carga partido distancia al cuadrado. Súper importante para los de esta asignatura. Hay que distinguir entre lo que es fuerza y campo. Campo es la fuerza que una partícula ejerce a su alrededor. Y fuerza eléctrica es fuerza eléctrica. No, fuerza eléctrica no. Sí, fuerza eléctrica. Sería cuando dos cargas o sea, dos partículas, la fuerza que hacen una con otra. ¿Vale? Si os fijáis, la única diferencia que hay es que uno tiene una fórmula tiene en cuenta las dos cargas y la otra solo una. Si queréis, esto es importante también, si queréis el campo eléctrico convertirlo en fuerza, solo tenéis que multiplicarle la carga sobre o sea, una carga sobre un campo. ¿Vale? Imagínate que esto es el campo este del KQ mayúscula partido R2. Si yo ahora calculo esa cifra, me da 2 Newton Coulomb. Pues si yo quiero saber la fuerza sobre una partícula, digámosle X, pues solo tendríamos que multiplicarle X por ese resultado que nos había dado antes el campo. Súper fácil. Esta ley se representa de la siguiente manera: K, Q1, Q2 partido R cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica, como os comentaba, de atracción y repulsión, en newtons. Las cargas iguales se repelen, las cargas opuestas se atraen, como os había comentado antes. K es la constante de Coulomb y varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, etc. En esta asignatura siempre va a ser vacío. A no ser que os digan lo contrario, siempre es el vacío y K siempre es 9 por 10 a la 9. Siempre. Q, valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. Y R, la distancia que separa las cargas y que es medida en metros. Importante, acordaos que esto va medido en metros. Cuando os pongan otra unidad, tenéis que tenerlo en cuenta para pasarlo al sistema métrico. Y con esto que hemos visto vamos a intentar hacer un ejercicio. Este ejercicio es de una práctica de 2021 o 2020 de la UNED. O no, 2020. Y es interesante porque además cuando hagáis la práctica en la UNED, pues todas son iguales. Siempre el primer ejercicio siempre es este. Y esto, si saliera en el examen, es un punto regalado.
se tienen 4 cargas puntuales Q1 menos 3 microcoulombs, acordaos de lo de las unidades micro, por tanto es 10 a la menos 6, situada en menos 2, menos 3, 0 metros. Q2, 3 microcoulombs, situada en 2, 1, 2 metros. Q3, 1 microcoulomb, situada en 0, 1, 1 metros. Q4, menos 2 microcoulombs, situada en 0, 0, 0. Y nos piden, primero, calcular el campo eléctrico del origen de coordenadas. Se nos están pidiendo en el origen de coordenadas qué campo eléctrico tenemos. ¿Vale? Tenemos 4 cargas y queremos saber en el origen de coordenadas qué campo tenemos. Para eso deberíamos de sumar por el principio de superposición, que no lo he puesto en la diapositiva, pero es importante también. El principio de superposición dice que la suma de los campos da un campo, es la suma del campo resultante. ¿Vale? Si queremos saber el campo en un punto aquí y resulta que aquí tenemos una partícula y aquí tenemos otra, pues el campo eléctrico que hay aquí es la suma de los campos eléctricos de este y de este. Vale, no tiene más. Eso es lo primero que nos pide. Y después nos pide calcular la fuerza eléctrica. Acordaos lo que os había dicho, que calcular la fuerza eléctrica es tan simple como multiplicar la fuerza de la carga por el campo que ya habíamos sacado antes. O sea que con los datos del 1 realizaremos el 2. Cálculo del campo eléctrico. Aplicando el principio de superposición, tenemos que el campo eléctrico total, esto es lo que os había explicado antes, en el punto R4, que es el origen de coordenadas 0, 0, 0, es la suma vectorial del campo creado por la carga Q, la carga Q2 y la carga Q3. Lo que os explicaba antes de que el campo en un punto es la suma de las cargas, del campo de las cargas. Con la fuerza pasa igual, la suma de las fuerzas da la fuerza resultante. Para calcular cada uno de estos campos aplicamos la ecuación del campo eléctrico expresada de forma vectorial, que es la fórmula que hemos visto antes, pero si os fijáis aquí explicamos funcionamos a modo de vectores porque tenemos un espacio de 3 dimensiones. ¿Vale? Tenemos x y z, entonces como vamos a hacer cálculos sobre vectores, calculamos vectores. Aquí, si os fijáis, la distancia es el valor absoluto. Bueno, esto es, en realidad es una no me acuerdo cómo se llama. Es una resta vectorial. Vale, esto es una distancia vectorial. Esto es parecido, si os acordáis, al tema de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetes es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues es parecido, ahora lo veréis cómo se desarrolla y veréis que es lo mismo. Es para calcular distancias entre dos puntos. Si tenemos un campo de 2 dimensiones, tenemos el eje X, el eje Y, y nos dan un punto, 2 puntos. Nos imaginemos que es X1 y 1, X1 y 1. Pues la distancia entre este punto y esto, si os fijáis, es, aquí tenemos un ángulo, es calculando Pitágoras. Pues con tres vectores es lo mismo. ¿Vale? Ahora lo veréis. Recordad que siempre que K es constante y que vale 9 por 10 a la 9. De acuerdo. Veis aquí, pues es eso. Es la distancia entre los dos vectores y esto. Vale. Calculamos primero las distancias. Eso es, mira, el módulo. Esto es el módulo del vector. Calculamos los vectores de distancia y sus módulos. Esto siempre es igual, lo tenéis que hacer igual. Lo hacéis 3 o 4 veces y no se os olvidará nunca. Primero calcular la distancia entre los vectores y después el módulo. Pues nada, la distancia es una resta tal cual. Restamos un vector a otro. Su elemento X con su elemento X, su elemento Y con su elemento Y, su elemento Z con su elemento Z. Y esto nos da, si os fijáis, 2, 3, 0.
La ventaja de usar el origen de coordenadas muchas veces es que simplemente es cambiar el signo, como veis. Si os fijáis, eso es un pequeño truco. Y después el módulo es hacer Pitágoras, ¿vale? Cogemos el vector que nos ha dado aquí, el vector de distancia, y hacemos aquí el módulo. 2 al cuadrado, bueno, menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, 0 al cuadrado. Como 0 al cuadrado es 0, aquí si os fijáis es menos 2 y menos 3 al cuadrado y raíz cuadrada. Si os fijáis, al ser cuadrado el signo os la pela, literalmente. O sea, olvidáis el signo, porque el cuadrado siempre va a dar positivo. Entonces esto, por ejemplo, nos da raíz de 13. Vale, acordaos siempre en metros. Aquí lo mismo, en el segundo, que es R4, R1. Esto tiene que ser una errata, porque no es R1, será R2. Y sí, es una errata claramente. Bueno, como veis, es cambiar el signo porque estamos trabajando con el origen de coordenadas en metros. Aquí aplicamos nuevamente el módulo, hacemos el cuadrado de 2, el cuadrado de 1, el cuadrado de 2, aquí los tenemos. Y a todo esto le sacamos la raíz y nos da que son 3 metros. Mira, nos ha dado un número bonito. Y en el tercer punto, pues exactamente igual. No tiene más, siempre vector de distancia y después módulo. Vector de distancia y después módulo. De todas las cargas. Y ya está. R4 en este caso no haría falta porque es que ya de por sí es el vector de origen de coordenadas. Vamos a hacer R4 menos R4. Vale, y aquí ya aplicamos la fórmula que hemos visto antes vectorial. Esto lo sustituimos por el vector de distancia que hemos visto antes y esto lo sustituimos por el módulo. Le multiplicamos por la carga que corresponda y por la constante K, que como veis es 9 por 10 a la 9. Creo que en la primera diapositiva ponía 10 a la menos 9, pero no, esa es 10 a la 9, es positivo. Es otra errata. Y aparece esto en un libro de la UNED, con tanta errata. A ver, 9 por 10 a la 9, menos 3, 3, tal. Y se lo hacemos al vector, ¿veis? Vale, todo esto se lo calculamos aparte y después lo multiplicamos por el vector. Para multiplicar por el vector es siempre 1 a 1, ¿vale? Todo el resultado que nos da... no sé lo que nos da ahora, pero bueno. Sería esto por esto, esto por esto y esto por esto, que como es 0 dará 0. Y ya está, ¿veis? Aquí el vector 0, 1, 77. No tiene más dificultad. Con el resto igual. Aquí se ha cortado un poco, pero bueno, os lo imagináis. ¿Vale? Os recomiendo que esto lo vayáis haciendo al mismo tiempo, vosotros en un papel, os vais resolviendo el ejercicio, haciendo vosotras sustituciones, y es como mejor se os va a quedar. Sumando vectorialmente los campos eléctricos generados por cada carga, obtendremos el campo eléctrico total cuyo resultado es tal. Vale. Aquí vemos cómo calculamos la carga 1,4, la 2,4, la 3,4 y eso nos da la del origen de coordenadas. ¿Veis? No tiene más dificultad. Ahora lo que comentaba de multiplicar la carga. Vamos al segundo punto, que es calcular la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica sobre Q4 es el producto de la carga Q4 por el campo eléctrico en el origen de coordenadas. Chupao. Simplemente es la carga que falta, que es la Q4, multiplicarla por el campo eléctrico, aquí lo veis, y nos dará la fuerza eléctrica sobre Q4. O sea, si nos pedían la carga eléctrica sobre Q20, pues aquí sería Q20. Y ya está, no tiene más dificultad. Y nada, intentaré grabar más vídeos como este para intentar ayudar a la gente que está estudiando como yo física. Y de paso estos vídeos también me ayudan a mí mismo para practicar la asignatura y autovérmelo yo mismo, que es un poco rollo verte a ti mismo. Pero a ver si conseguimos aprobar física este año. Venga,
Os animo a todos. Suerte.